Muy bien, pues bienvenido Julio Javier Préstamo Abrego, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar, aquí para servirte. Gracias por acudir a nuestro llamado para esta entrevista. Y bueno, pues les comento que Julio Javier, licenciado en Derecho, tiene maestría en desarrollo, en Derecho Penal, perdón, en desarrollo inmobiliario, ha estado en Europa también formándose con todo lo que tiene que ver con cómo van cambiando las ciudades y con el tema de desarrollos inmobiliarios y cómo es la convivencia. Él apuesta por un desarrollo inmobiliario sustentable, equitativo, justo, donde precisamente se pueda convivir y donde las áreas verdes se puedan respetar y donde todo tipo de población pueda medianamente tener una armonía a la hora del día a día, que en las ciudades no es nada fácil de entender. Y aparte, bueno, pues Javier ahora mismo preside la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Javier, cuéntanos, gentrificación en Puebla ciudad, zona conurbada, ¿cómo lo ves? Bueno, complejo, muy complejo. De hace prácticamente 20 años a la fecha, en Puebla ha habido una aceleración tremenda con la gentrificación. Prácticamente en 3 municipios está sumamente marcado. El primero es la ciudad de Puebla, en lo que es parte del centro histórico, el Carmen, Santiago, esa zona, traemos ahí temas de gentrificación. Otro, lo que es San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Cuautlancingo también está sufriendo ya también parte de esta gentrificación. Y bueno, yo la dividiría en 3 partes. Uno, lo que es la gentrificación, que es el desplazamiento de las personas originarias en la zona, que es el primer desplazamiento. Después tenemos otro desplazamiento de todo lo que es el comercio de antaño, el comercio, lo que decíamos el comercio local, ¿no? Que eso también se vive mucho en Europa, el comercio local, que le da una fortaleza cultural al barrio, a la zona, y también le da fortaleza económica, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega esta gentrificación? Pues todo eso empieza a desaparecer. Y también San Andrés Cholula tiene parte de gentrificación muy, muy acentuada. Toda la zona de Lomas de Angelópolis, que tenemos 25 años prácticamente en ese tipo de desarrollos, y que el 80% son personas de fuera, ¿no? Y que hoy lo vemos que han incrementado la plusvalía de todas esas tierras, han incrementado el costo de la vivienda, el costo de los servicios, pero también la gentrificación no es solamente eso. La gentrificación te trae varios problemas. Uno de los problemas, una demanda acelerada de servicios. Te demanda seguridad, te demanda agua, te demanda energía eléctrica, te demanda infraestructura, te demanda vialidades, te demanda parques. O sea, no quiere decir que sea mala la gentrificación. Tenemos que entrar a un proceso de desarrollo armónico entre autoridad y sociedad. Se tiene que hacer mesas de diálogo, proyectos a largo plazo que no se dieron. En muchas partes, como hoy lo vemos en Cuautlancingo, vemos una cosa terrible. ¿Por qué? Vemos casas, ¿sí? Pero sin áreas verdes, sin calidad de vida, ¿sí? Que parte de esa gentrificación es lo que nos llega y lo que hoy nos afecta. Afortunadamente sí hay también desarrollos muy organizados, como sería Lomas de Angelópolis, donde hay parques, hay canchas, hay toda una infraestructura generada, y aunque se da la gentrificación, se da de una forma más armónica. Claro, eso no quiere decir que la gente originaria siga viviendo ahí. ¿Por qué? Porque demanda hoy un predial, pues subió 300, 400, 500 veces. Y el costo de la propiedad lo mismo. Si estamos hablando que, para que nos demos una idea, en el año 2022, ¿sí? 2020 eran terrenos, toda la zona que hoy se conoce de Lomas de Angelópolis, que una hectárea la comprabas en 400,000 pesos. Hoy trata de buscar una hectárea en esa zona y te vale 80 millones de pesos. O sea, nada más hay que ver cómo se dispararon los precios. ¿Por qué? Porque está presionado. Y a ver, ¿qué sucede? Llega capital de inversión. El capital de inversión, perdón, lo que busca es un rendimiento, un retorno y ganancias. Javier, ¿cómo poder, muy interesante lo que estás comentando, cómo poder armonizar la visión de un presidente municipal que de repente puede estar 3 años o 6 si hay una reelección, en fin, poco tiempo en cualquier caso,
con un gobernador que es sexenal, con unos diputados que legislan, a la vez a ese bloque que es legislativo, ejecutivo, poder armonizarlo con, como bien comentas, desarrolladores inmobiliarios que obviamente lo que buscan es rendimiento, son empresas, ¿no? Y armonizar eso con que la sociedad tenga sus parques, sus servicios, su deporte, sus lugares de paseo, sus iglesias, en fin, es un encaje de bolillos bien complejo. Muy complejo, pero sí se puede. Al final del día también hay que entender que Puebla capital, ¿sí? Hablamos de antaño y hablamos de una ciudad trazada correctamente. Pero si nosotros pasamos lo que es el puente 485 o aquí sobre la vía Tliscayot, vamos a ver precisamente eso, una convivencia armónica, todo lo que es el corredor de la vía Tliscayot. Hacia el lado derecho hay vivienda que inició como vivienda social, ¿sí? Todo lo que está en estos desarrollos de aquí adelante, que no te digo las desarrolladoras que lo hicieron, pero era vivienda social, ¿sí? Y convivía vivienda social del lado derecho y vivienda de alta plusvalía del lado izquierdo, y tienes fraccionamientos de primer orden del lado izquierdo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque había una reserva de tierra. El problema es que también, al no haber un plan de desarrollo urbano, precisamente bien delimitado, donde las bases queden claras, cada municipio actúa a su libre albedrío. Y eso implica que de repente pues ves torres de 15 pisos y al lado ves una casita o simplemente, pues, ¿qué sucede? Que hay una disparidad. Llegaron, invirtieron, pues ese edificio que se generó ahí te va a generar plusvalía, te va a traer gente, te va a traer una demanda de servicios de restaurantes, de muchas cosas. Entonces yo creo que de las zonas más ordenadas, si vemos Puebla, es todo este corredor de aquí hasta pasando la caseta Atlisco. La inseguridad, Javier, un tema recurrente. Siempre que estamos hablando de grandes ciudades, la inseguridad está presente. Si hay niveles de consumo altos, obviamente los delincuentes buscan. ¿Por dónde? ¿Cómo paliar ese tipo de grandes problemas? Bueno, hay que entender dos cosas. La primera, que la responsabilidad de la seguridad no es de los ciudadanos. Eso es lo primero que hay que entender. Y que hoy el gobierno de alguna manera se lo ha trasladado y hoy sale carísimo, ¿sí?, a todos nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque donde vives, pues pagas un guardia de seguridad o un portero, pagas vigilancia y todo. Entonces hay que entender desde ahí. La seguridad le compete única y exclusivamente al Estado, quien es que tiene las facultades. Y claro, hay que hacer programas, ¿sí?, no municipales. En cuestión de seguridad, definitivamente los planes de seguridad tienen que ser conurbados. Estamos hoy por hoy prácticamente todo lo que es San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, el municipio de Puebla, Cuautlancingo, estamos conurbados, ¿sí? Hablaríamos de 2 millones y pico de ciudadanos, ¿no? Nosotros somos 1.700.000 en la ciudad. Si juntas las Cholulas y Atlisco... 2.8 para ser más exactos. Casi 3 millones. Casi 3 millones, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener una actuación integral en cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera es porque si queremos combatir la inseguridad, ¿sí?, tiene que ser frontal y de común acuerdo todos los municipios que estamos conurbados, por una parte. Por otro lado, la sociedad también tiene que participar definitivamente denunciando, ¿sí? Perdón, no me gusta poner ejemplos de otros países, pero hay un país que cuando entras, lo primero que te dice, si ves algo raro, algo que te parezca sospechoso, repórtalo. Aquí vemos cosas sospechosísimas y nos seguimos quedando callados. Dentro de lo que has viajado, Javier, has estudiado en otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos, has viajado. ¿A qué se parecería Puebla y su zona conurbada en cuanto a poder tener una ciudad inteligente, bien conectada, con conectividad, limpia, libre? ¿A qué podríamos aspirar dentro de lo que has visto por el mundo? Que nos quede a mano, más o menos. Valencia. Valencia en España. Valencia, ¿qué pasó? A ver, Valencia, todo el centro histórico trae una cantidad de afluencia de personas día a día para visitarlo, pero tiene todo el corredor, ¿sí?, del río, que son parques, que hay comercio local, que hay grandes cadenas, porque tampoco se vale que esta gentrificación nos lleguen los grandes monopolios internacionales a desplazar también de una forma de gentrificación al comercio local y que lo maten, ¿no? España lo tiene muy bien cuidado,
hay que reconocer eso. Valencia, por decir, toda la parte de Valencia, hasta llegar a lo que es la Ciudad de las Artes, perdón, está limpio, está ordenado, hay parques, o sea, yo creo que es un buen referente para poder seguir. Y está dividida en la ciudad moderna de Valencia con la parte histórica y de cultura, ¿no? De repente ese orden al que podríamos aspirar, Javier, a veces no llega a cristalizarse porque también tenemos mucha economía informal. O sea, no es fácil comulgar las distintas formas de que la gente se gana la vida. Claro, el 70.2% de la población hoy en Puebla es comercio informal. Es terrible, es altísimo y bueno, eso también provoca ciertos desajustes para el sector de inversión en municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay gente que está ganando dinero y no está contribuyendo a las arcas del gobierno, que eso también limita al gobierno para efectos de poder hacer inversión y desarrollo, bienestar para todos los demás, ¿no? ¿Apostarías por mesas integrales, sistémicas, donde haya sector inmobiliario, legisladores, presidentes municipales, gobernador, empresarios, que todos vayamos a una? Sí. A ver, tenemos que entender sí o sí. No podemos estar disociados, ¿sí?, del sector privado, sector público y autoridades. Tenemos que ir todos de la mano. ¿Por qué? Porque al final del día la casa es una. A lo mejor estás un poco más retirado de la cocina, pero al final tienes que llegar. Y es curioso lo que comentas, porque cuando, por ejemplo, viene un chavo, ¿no?, un francés, un estadounidense a vivir a Cholula, lo que te gusta de Cholula es que es distinto, es que es muy antropológico, es muy genuino, la gente es muy, muy natural, y acabas con tu propia presencia sin querer destruyendo ese ecosistema económico y cultural de una ciudad como Cholula tan bonita, ¿no? De repente. Mira, yo creo que más que destruir, me gusta ver lo bueno, ¿sí? A ver, también este tipo de migrantes, ¿sí? O ahora también muchos jóvenes que son nómadas tecnológicos, que los tenemos viviendo en Puebla y que están trabajando de vía remota para empresas europeas o para españolas u otras, también vienen a aportar una cosa importante. Vienen a aportar conocimientos, vienen a aportar cultura, vienen, así como se llevan cosas, nos dejan cosas. Y yo siempre creo que el que viene a México, por algo no se va, ¿sí? Tenemos un alto índice de personas que vienen a visitar y empiezan a enamorarse y se acaban quedando. Y hace ratito lo escuchaba, ¿no? A ver, la Roma, la Condesa, bueno, está llena de extranjeros. ¿Por qué? Por lo que les ofrece, ¿no? También así tenemos problemas de inseguridad y todo, pero eso no es México. México es más, mucho más. Me encanta eso, ese cierre, Javier, muy positivo, en el que esos ecosistemas de gentrificación van cambiando las ciudades y hay problemas, y hay delincuencia, y hay de repente cierta xenofobia, cierto rechazo al extranjero, a la otredad, pero me quedo con lo que comentas, la gente se queda, se enriquece el ecosistema urbano de esas pequeñas ciudades o grandes ciudades y hay aportes culturales, se hacen relaciones que luego acaban funcionando. Muy bien, Julio Javier Préstamo Ábrego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en El Mundo Hoy, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y gracias por tu visión de cómo crees tú que debería de ser una ciudad importante como la nuestra, con una zona conurbada, donde, como bien comentabas, estamos cercanos a los 3 millones de habitantes, que de repente tenemos que empezar a saber cómo convivir acorde a la recepción de nuevas personas que traen otros hábitos de comida, de cultura, de idiosincrasia y, en fin, otras formas de entender cómo debe ser el ser humano en la sociedad y en las sociedades complejas como son los centros urbanos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Por la visita. Les recordamos que pueden seguir contactándonos en el 2222 737757, WhatsApp 2225 1982 91. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok y obviamente esto es 16.1 Televisión Abierta SICOM, 126 de Megacable, 16 de Total Play. Nos vamos a una pequeña pausa, no nos dejen, regresamos. Estamos aquí enseguida.
¿Sabías que la película United 93 se caracteriza por su alto realismo, ya que fue filmada usando transcripciones reales de llamadas, registros de control aéreo y con la participación de familiares de las víctimas? Además, no utiliza música dramática para respetar el tono documental de los hechos del 11 de septiembre. En los Centros Libre Casas Carmen Cerdán se han iniciado 2.641 carpetas de investigación y otorgado 2.266 medidas de protección para salvaguardar la vida de mujeres y familias poblanas. La Fiscalía General del Estado ha brindado más de 49.000 atenciones integrales, incluyendo 13.000 consultas especializadas y 21.000 talleres de empoderamiento. El 71% de los casos corresponden a violencia familiar, atendidos con firmeza y sensibilidad. Con el liderazgo y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortalece la seguridad con bienestar. Centros Libre Casas Carmen Cerdán. No te amas, ni cuidas. Gobierno del Estado. Por amor a Puebla, pensar en grande. Cada paso guarda. Y fíjense que ya están llegando comentarios acorde a la pregunta del día, que es que si vamos a catalogar a los cárteles de delincuencia organizada de nuestro país como células terroristas, sí o no. Pero están llegando comentarios de todo tipo. Felicidades, estos son el tipo de programas que necesitamos ver para entender cómo vivimos. Gracias a ustedes por escucharnos. Muy interesante el programa, con un buen análisis de los panelistas con temas internacionales. Sobre la pregunta, creo que la diferencia de narcos y terroristas se debe en el caso de los narcos al manejo de las sustancias o drogas, y en el caso de los terroristas es tema de ideología o religiones que buscan desestabilizar sistemas políticos o sociedades. Claro. Aunque en términos de pensamiento ambos son terroristas porque crean caos social y económico. Me encanta la definición de esta persona que nos está escribiendo, porque es exactamente por donde creo que van las cosas. Felicidades por el programa, es muy interesante, les felicito porque analizan temas que repercuten a nivel internacional. Da miedo que nombren a los narcotraficantes como terroristas porque podrían afectar al país entero en economía y seguridad, pero más allá del tráfico están actuando con mucha violencia, no falta mucho para que así los cataloguen como terroristas. Hola, estoy viendo el programa del Mundo Hoy y sobre la pregunta que hicieron, creo que los narcotraficantes sí son terroristas porque atentan algunas veces contra los ciudadanos. Aprovecho para felicitarlos por su gran programa, así como a la conductora Aranza, que es muy inteligente. Felicidades, ya tienes una fan aquí, o un fan, no sabemos. Felicidades por tomar en cuenta el punto de vista de la juventud en su programa. Pues por supuesto que los tomamos en cuenta porque la juventud es el presente y el futuro de nuestro país. Les recuerdo que pueden seguir contactándonos en el 22 25 19 82 91, eso es WhatsApp, en teléfono de estudio 22 22 73 77 57. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram, X, TikTok,
16.1, televisión abierta en vivo aquí, SICOM, 126 de Megacable, 16 de Total Play y nuestra pregunta de si los cárteles de delincuencia organizada deben de ser catalogados sí o no como células terroristas. Nos vamos pues a la efeméride de la semana y nos vamos, Martín, con el Día Internacional del Migrante. Justo, hoy 18 de diciembre celebramos el Día Internacional del Migrante, que es muy importante hoy en día para el tema migratorio, para el tema de las condiciones del contexto actual, crisis humanitaria, conflictos armados, pues desigualdad económica, persecución política y persecución ideológica además, que básicamente hoy entra en ese sentido. Lo que busca, fue proclamado, por la ONU en el 2000, por la Organización de las Naciones Unidas, en el 2000, que busca reconocer la contribución de las y los migrantes en la contribución económica, cultural, política, económica, ideológica y social que representan los países que son origen, tránsito y destino de los migrantes. Entonces, es bastante importante este día, además de para promover los derechos humanos de los migrantes y buscar fomentar la solidaridad internacional, así como humanizar la migración. Nada fácil el tema de la migración. Tenemos una cantidad de millones tremenda por el mundo, de gente que se está moviendo. Sudán es un caso muy notorio en el norte de África, pero ha pasado durante muchos años entre Pakistán, India, Bangladesh, Sri Lanka, en el sudeste asiático. Está pasando, obviamente, en nuestra Norteamérica y Centroamérica. Y, por ejemplo, hoy, que veíamos a nuestro exgobernador Sergio Salomón intervenir en la mañanera de la presidenta Sheinbaum diciendo que estos días son muy importantes y que lo más importante o lo más trascendental como Estado nuestro, como Estado mexicano, es lograr, obviamente, seguridad para los que regresan por las fiestas navideñas a sus hogares y, obviamente, dignidad. Dignidad y seguridad no solo para los connacionales que están del otro lado, sino también para nuestros hermanos centroamericanos que pasan por México y en muchos casos ya se están quedando, porque las nuevas políticas antimigración de Donald Trump provocan que muchos de esos hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, costarricenses ya hagan su base aquí en nuestro país, en México, y hay que saber cómo funcionar para que logremos convivir medianamente todos en cierta paz. Excelente el Día del Migrante y qué bueno que tengamos, como bien comentas, Martín, ya proclamado por la ONU, un día específico para esta problemática. Correcto. Y arrancamos, y si producción me ayuda, arrancamos con la siguiente sección. Y nos vamos a Cine y Cultura como cada semana. Aranza, ¿qué productos nos traes hoy? Bueno, hoy traigo dos productos, no solo uno, dos, siguiendo por la línea del cine y obviamente como tocaron los temas del terrorismo y así me pareció oportuno tocar dos películas muy importantes. La primera, United 93, del 2005, que nos sitúa a bordo de uno de los aviones que fue secuestrado el 11 de septiembre de 2001, el día que hubo este atentado terrorista tan importante en la historia del mundo. Aquí al ser secuestrados, nos cuentan cómo se vive el ambiente dentro del avión y que al final de cuentas cómo se da la cuenta la gente que van a hacer un arma y que van a chocar contra algún edificio importante y que van a morir. Y después el avión se estrella contra un campo en Pensilvania, pero todo este proceso de cómo la gente se une ante el miedo es muy importante. Es una película impresionante, es muy buena. Y la otra es Paradise Now, que cambia la perspectiva totalmente. Vemos como dos jóvenes palestinos son reclutados para tener un atentado suicida en Israel y cómo son las últimas 24 horas de este conflicto que ellos tienen, porque uno de ellos empieza a dudar y otro está súper convencido, pero lo entiendes desde una perspectiva de por qué lo hacen, por qué aceptan hacer este tipo de acciones o este tipo de manifestaciones. Pero a mí lo que me parece importante es que presentamos las dos perspectivas, desde la víctima y los victimarios, y entender que comprender no es lo mismo que justificar y ver cómo la gente pues, construye estas ideologías para poder responder ante ciertas situaciones, en este caso el terrorismo. Me encanta lo que has dicho, me quedo con eso que has dicho de comprender no es justificar, pero sí hay que de repente meterse en las casuísticas de las personas que dejan su vida porque se inmolan, sí, o sea, revientan y acaban poniendo una explosión en un McDonald's y mueren 20 niños. ¿Y qué tenían en la cabeza? ¿Cómo crecieron? ¿Cuáles fueron sus oportunidades? ¿Tuvieron acceso a cultura, a educación? ¿No lo tuvieron? ¿Cuál fue su nivel socioeconómico? ¿Tuvieron influencia de, digamos, radicalismos religiosos? ¿Cómo ha sido esto? Las dos películas que nos traes esta semana, United 93 y la otra, la de Paradise Now, por cierto, la de Paradise Now premiada creo que en Cannes o en Berlín, son dos documentos muy desgarradores, son muy duros, que por cierto nos van a preparar
para uno de los siguientes programas que tenemos en lista, que es el tema de Israel-Palestina, uno de los puntos importantes de este mundo nuestro, ¿no? Del mundo hoy. Y a mí me interesa mucho eso, esa capacidad que podemos tener nosotros como ciudadanos y como espectadores de analizar un documento audiovisual y profundizar en una de las matrices de este programa, que es las causas. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué los países? ¿Por qué los terroristas? ¿Por qué los mandatarios? ¿Por qué los estadistas van por una línea de acción o por otra? Y esos documentos, que son muy duros, no es fácil de visionarlos, sí nos dan un poco ese análisis para hablar, en este caso, de terrorismo, que es uno de los puntos importantes que tenemos en el día de hoy. Muy bien, les recuerdo los teléfonos del estudio 22 22 73 7757, en WhatsApp 22 25 19 82 91. Estamos obviamente en Facebook, X, YouTube, Instagram, en TikTok, 16.1 aquí, televisión en vivo, SICOM, por supuesto. También 126 de Megacable, 16 de Total Play. La pregunta del día, recuerden, ¿deben de ser los cárteles de delincuencia organizada, los narcotraficantes, dictaminados o catalogados como organizaciones terroristas? ¿Correcto? Esa es la pregunta para la cual queremos su opinión, su respuesta, su análisis, porque ustedes viven en nuestro país igual que nosotros y tenemos esa condición de inseguridad en algunos lugares de nuestro México. En otro orden de cosas, vamos con los temas que tenemos para la siguiente semana, que están muy ricos. Martín, semana próxima, ¿con qué nos vamos a sorprender? Cuéntanos. Vamos a empezar con el tema en Estados Unidos, que es Make America Great Again. Básicamente es el nacionalismo de Donald Trump, el populismo de Donald Trump y cómo esto lleva a los republicanos e incluso pues, partidarios democráticos a instar por esta pues fervencia más que nada, porque es un tema en el cual Donald Trump efervece el nacionalismo estadounidense, resalta su proteccionismo y básicamente entra ese como un tema ideológico en Estados Unidos y político aparte. Segundo tema es México, los mexicanos en Madrid, la migración, economía, la cultura y el buen rollo que tenemos con nuestros amigos, nuestros hermanos en España. Me encantan, son dos temas que traíamos en agenda, a mí me apetecía proponerlos. Obviamente el MAGA es tema toral de la política internacional, es la agenda de Donald Trump, Make America Great Again, que ha sido copiado, como hemos visto la semana pasada y lo veremos lo siguiente, que ha sido copiado por Javier Milei en Argentina, que tiene toda la pinta casi de que va a hacer lo mismo en Chile, sin dudarlo, Bukele en El Salvador. En su tiempo Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil cuando le dieron tiempo antes de hacer el golpe de Estado, que ahora está en la cárcel, y otros tantos presidentes que están ahí. Y luego lo veremos esa confrontación, Martín, con los woke, es decir, los Angela Merkel, ex primer ministro de Alemania, Emmanuel Macron en Francia, Biden en Estados Unidos, Kamala Harris, Obama, obviamente, que apuestan por la Agenda 2030, toda la agenda LGTBIQ+, lucha contra el cambio climático, energías renovables. O sea, son dos mundos para los cuales nos están diciendo o te metes aquí o te metes allá. Cuando toda la vida, o en los años 80 y 90, teníamos una socialdemocracia que iba por el medio o una democracia cristiana. Claro, y ahora no es así. Al final el tema de la cooperación internacional es vital ahora en la distribución y en la relación pues, mundial. Entonces, básicamente lo que Estados Unidos quiere hacer es quedarse con su país y manejarlo él solito, que no haya ningún tipo de interferencia externa, y básicamente eso es lo que representa el Make America Great Again. Siguiente semana, Aranza, ¿qué nos traes tú? Vamos a analizar el caso Jeffrey Epstein, este magnate financiero y polémico abusador sexual, que sabemos este personaje fue muy importante, hasta hay un documental acerca de él. El Congreso de Estados Unidos mañana va a publicar pues más de lo que se vio en el caso de Jeffrey Epstein, lo que va a ser muy polémico, muy importante, lo vamos a analizar. Y obviamente también el tema Ucrania-Rusia y los tratados de paz y la ruta de paz que ellos van a tener. Mañana el Congreso de Estados Unidos, el Congreso Federal, abre la caja de Pandora de los papeles de Epstein. Va a salir ahí Bill Clinton, va a salir ahí el príncipe Andrés, o sea, el hermano del rey Carlos. Va a salir, obviamente, Donald Trump. A ver qué sale y a ver qué no sale, porque el ventilador de cosas feas va a ser tremendo. A ver si realmente hay apertura o queda codificado y salen 4 cositas nada más. Muy bien, vamos cerrando el programa. Les recuerdo en los teléfonos que estamos, 22 22 73 77 57, en WhatsApp 22 25 19 82 91, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, 16.1, televisión en vivo aquí, SICOM, como siempre, su casa, 126 de Megacable, 16 de Total Play. Recuerden nuestra pregunta para los que sigan interactuando. Veo aquí otra felicitación en mi celular. Felicitación al programa, temas muy interesantes. Y
la pregunta de si nuestros cárteles de delincuencia organizada deben de ser catalogados, sí o no, como células terroristas. Sigan interactuando y esa es un poco una pregunta que tal vez no tenga una respuesta concreta porque hay argumentos para ambos sentidos. Agradezco mucho esta segunda edición del programa. Gracias equipo, Flor Guillén en la dirección de información, Memo Alarcón y todo el equipo de SICOM en la producción, compañera Aranza, compañero Martín, gracias compañeros por el análisis. Gracias a ustedes por estar ahí, por seguir queriendo interesarse por cómo está el mundo. Esto fue El Mundo Hoy, soy Óscar Tendero. Feliz noche.